Televisivas, Federico Storani, el riocuartense, que fuera diputado nacional, que fuera ministro del Interior de Fernando de la Rúa, planteó claramente que el radicalismo tiene que mudar de postura respecto de la presidencia de Milei y de las consecuencias, pero fue más allá, pero para tomar repercusión de un discurso que hay que admitirlo, es infrecuente hoy en el radicalismo, salvo algunos pocos, entre los cuales se encuentra Federico Storani. El radicalismo pareciera estar muy cómodo con alinearse con la gestión de Milei. Federico, doctor Storani, un gusto. Guillermo Jeremía, el programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Me supongo que debe estar sorprendido que todos los llamemos, ¿no? ¿Pero qué dije? Que es parte de esa sorpresa que nos genera el radicalismo a los que tenemos algún recorrido en el periodismo. ¿Lo pone en ese contexto, Federico? Bueno, en cierto modo sí, porque creo que es casi un acto reflejo del radicalismo lo que tendría que hacer. Y el inicio como un partido defensor de las instituciones, de la democracia, de la república, y ahora no todo el radicalismo, vamos a aclarar, sino al menos la expresión del presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR y algunos otros referentes son ambiguas, son poco claras, y diría yo que son complacientes con el gobierno que ha surgido. No es un problema de respetar la gobernabilidad, que todos lo vamos a respetar. El tema es que nosotros somos un partido de oposición, así lo dijimos incluso antes del balotaje, y además el fundamento de la legitimidad democrática, que es la soberanía popular, es indivisible. La soberanía popular es un concepto indivisible, sirve tanto para el que gana como también para el que pierde, porque en definitiva mayorías y minorías mutan, cambian, y por eso que con mucha frecuencia ha ocurrido en los últimos tiempos, lo que eran minorías se convierten en mayoría y viceversa. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que cumplir con un mandato, y por otra parte, y esto tal vez sea lo más importante de todo, por nuestra historia, por nuestra trayectoria, por nuestros orígenes, por nuestras banderas, por nuestros principios. Está clarísimo que no solamente en la forma, sino también en el fondo, nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver con lo que está proponiendo el actual gobierno, que además de ser con instrumentos inconstitucionales, significa un peligro para la soberanía nacional, para el patrimonio nacional, y una pérdida de derechos que costó décadas conquistar. Sí, da la sensación, Federico, que el radicalismo había resignado algunas convicciones aliándose con Macri, pero ahora está aceptando entregar los fundamentos propios del partido, por ejemplo, la defensa de la institucionalidad, del republicanismo, la defensa de la división de poderes. ¿Es demasiado a cambio de qué, cree usted, Federico? Bueno, eso habría que preguntarle a algunos, porque vamos a decir que otros lo han planteado con muchísima claridad. Cito, por ejemplo, a Fernando Carvajal, diputado nacional por Formosa, que renunció a ser juez federal para ser diputado nacional, y que lo está haciendo con muchísima coherencia. Ha hecho publicaciones en medios muy reconocidos del ámbito nacional, donde la postura es totalmente coherente. También Pedro Galimberti, que fue candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, que actualmente es diputado nacional, también lo ha hecho con mucha coherencia. Lo que llama mucho la atención es la ambigüedad, casi rayar en la comunicación que expresa el actual presidente del bloque de diputados nacionales de radicalismo. De Loredo, la postura de Loredo, ¿no? Bueno, sí, claro, sí. No se entiende, porque usted lo dice bien. El partido siempre abrazó la defensa de las instituciones, la democracia, el Estado de Derecho
y la República. Y bueno, por donde se lo mire, el decreto de necesidad y urgencia que ha enviado es inconstitucional. Lo dicen hasta los constitucionalistas que votaron por Milei de manera pública, como Satsai, por ejemplo, que es abiertamente inconstitucional. Entonces, este juego de bueno, sí, pero se votó por un cambio, entonces hay que ver porque hay que acompañar en la gobernabilidad, vemos si cambian algunas cosas. No. Francamente, primero hay que decir, es inconstitucional, esto así no se vota de ninguna manera, y además tenemos que analizar el contenido, el fondo, donde la inmensa mayoría, no en la mayoría como él dice, porque dice que coincide en la mayoría de los contenidos, es al revés. En la inmensa mayoría de los contenidos del decreto de necesidad de urgencia y de la ley ómnibus están las antípodas de lo que el radicalismo ha defendido de la vida, empezando, por ejemplo, por el artículo 14.000, que fue orgullo de la doctrina del radicalismo, que en la práctica es derogado con la implementación de estas medidas, pero también la defensa de la soberanía nacional. Nosotros nos pusimos muy claramente, lo digo en tiempo presente en este caso, cuando se intentaba privatizar yacimientos petrolíferos fiscales. Una empresa que, por otro lado, no nos olvidemos que durante el gobierno de Arturo Illia se derogaron los contratos, se anularon los contratos petroleros. Fue una creación del gobierno de Hipólito Yrigoyen, yacimientos petrolíferos fiscales, como dije antes, y que además en este momento es superavitaria. No hay ninguna razón para privatizarla, salvo el mero y ruin negocio de algunos sectores económicos altamente concentrados. Federico, usted va más allá. ¿Usted cree que el radicalismo debe ser proactivo de movilizar a la sociedad? Que el 24 de enero los radicales vayan a la protesta que está convocando la CGT. ¿Usted cree que el radicalismo tiene que rebelarse socialmente a este escenario? Sí, creo que tiene que abandonar una actitud puramente pasiva, dubitativa, y tomar protagonismo. Nosotros estamos de acuerdo con todos aquellos que están planteando resistir a estas medidas, porque se inscriben además, el primer paso fue un brutal ajuste que una vez más recayó sobre los sectores más vulnerables y la clase media, porque empecemos por ahí. Las primeras medidas del actual gobierno, encabezado por Javier Milei, Victoria Villarroel, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Luis Petri, Juan Schiaretti, que está al frente de sus amigos de la casa más grande de la República Argentina, como este ANSES, y muchos otros, evidentemente, conforman una suerte de partido conservador, consejos autoritarios, y pretenden un estado de excepción prolongado en el tiempo, que se desliza con el protocolo de seguridad que pretenden implementar, que también ha sido catalogado como inconstitucional, hacia un estado policial. Entonces yo no sé cuáles son las dudas para la oposición, no entiendo. Está clarísimo que nosotros tenemos que ejercer un rol de oposición, y un rol de oposición activa. Sí, pareciera, Federico, no sé si coincide conmigo, que les gana el antiperonismo, o particularmente el antikirchnerismo, ¿no? Que prefieren eso a tener que admitir que lo que está pasando con Milei está, bueno, llevando a la Argentina a un lugar muy peligroso, política y socialmente hablando. Bueno, pero eso es un problema de complejo que tendrá alguno. Yo la verdad que no tengo el complejo del anti. En realidad, es el último gran estadista que dio el radicalismo, que hoy es reconocido así como el padre de la democracia y el último gran estadista, Raúl Alfonsín, no nos metió una vacuna, y al contrario, yo llamo a muchos como que son preconciliares del abrazo Perón Berlín. En realidad, eso fue un gigantesco paso adelante, esa reconciliación que permitió, entre otras cosas, consolidar una democracia. Acabamos de cumplir 40 años de continuidad democrática
Yo por esa posición no me convierto en kirchnerista, ni mucho menos. Tengo grandes razones por las cuales oponerme a la política del kirchnerismo. Pero está claro que sí quiero defender la soberanía nacional, no quiero una ley de tierra donde se puedan vender la pampa húmeda completa, no es solamente una estancia en la Patagonia. No quiero que un presidente de la nación diga por cadena nacional con nombre y apellido a quién le da el litio, por ejemplo. Esas son banderas históricas del radicalismo. Entonces, a mí no me importa lo que estén pensando otros sectores políticos. Quiero ser coherente con la doctrina, con la historia, con los valores que ha defendido lo mejor del radicalismo. Federico, la determinación del radicalismo debe ser tomada individualmente por cada dirigente, o debiera llamarse a un debate más amplio del Comité Nacional, los instrumentos partidarios. El radicalismo siempre ha sido o ha intentado ser orgánico en sus posturas. Hemos pedido que el debate sea más amplio, porque por supuesto que el nuevo presidente del Comité Nacional del Partido, Martín Lustó, ha sido recientemente electo y dijo algo inicialmente interesante, como que el radicalismo no cogobierna, para dejar claro que nosotros no tenemos nada que ver con ese abrazo de entrega que hizo la fórmula Bullrich-Petri, pero tiene que ir más allá, tiene que ser más claro, tiene que indicar como liderazgo que corresponde a la presidencia del Comité Nacional del Partido una acción a los bloques partidarios. Siempre fue así. En este sentido, en Córdoba se busca expulsar del partido a Miriam Prunotto, la electa vicegobernadora, la dirigente radical que formó fórmula con Martín Yarlora. Para usted, si se echa a Prunotto, ¿también lo tienen que echar a Petri del partido, que se ha sumado al gobierno de Milei como funcionario? Correspondería a la misma regla, ¿no? La misma vara, porque claramente nosotros somos un partido independiente de ambas expresiones políticas, no formamos parte ni del peronismo cordobés ni del kirchnerismo, pero tampoco del gobierno de Javier Milei. Dicho sea de paso, Milei no ha perdido ocasión pública para demostrar y agraviar al radicalismo. Debe decir que Irigoyen fue el primer populista y que con él se inició la decadencia, que es un profundo ignorante desde el punto de vista del presidente, lamentablemente, porque en realidad es el primer presidente electo por el voto universal después de múltiples revoluciones que costaron muchas vidas, la ley sanitaria y finalmente un presidente elegido por el pueblo. Eso fue el Hipólito Yrigoyen. Además, también, como dato no menor, durante su gestión se creó yacimientos petroleros fiscales. Y digamos que con la gestión de Arturo Illia se anularon, como dije antes, los contratos petroleros, pero además también se promulgó la ley de medicamentos y se llevó al máximo nivel el presupuesto de la educación pública, que en este momento también está en riesgo. Entonces, francamente, nosotros estamos en las antípodas de un gobierno que no tiene nada de nuevo, porque esto que venía a ser una cosa nueva no lo es el mismo plan de corre una coma o le saca otra de Martínez Dios en la época de la dictadura militar o el de Menem Cabal. Lo último, Federico Storani es quien dialoga con nosotros, quien fuera diputado nacional, quien asumiera también la responsabilidad de ser ministro de la Rúa, ministro del Interior. ¿Qué puntos de contacto encuentra entre este momento y en aquel momento en el que el presidente era Fernando de la Rúa, Federico? No, existen diferencias muy grandes. En ese momento de la Rúa heredó un instrumento justamente puesto por el menemismo y por Cavallo, que fue la famosa convertibilidad, y se cometió el error, una de las razones por las cuales yo me fui de ese gobierno, de creer que había que traer a quienes habían armado esa bomba para que la desarmara, y terminó en tragedia en la jornada de diciembre del 2001. Está claro que la salida de esa crisis
está mucho más cercana a lo que yo pienso. Bajo el manto del diálogo argentino propuesto por la Iglesia argentina, pero también el Programa Nacional de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, se logró un gobierno de coalición con dos grandes actores, Alfonsín y Duhalde. Y no solamente se salió de la compatibilidad con René Benito, sino que luego con Lavagna se inició un periodo virtuoso de crecimiento de la economía. Y ahí había ministros radicales, bueno, sí, estaba el ministro de Justicia, Jauner era ministro de Defensa, y también se compartía el día a día de un gobierno de coalición que permitió un periodo virtuoso en la economía argentina. Por eso es que también es falso esto que se dice de que todo tiempo pasado fue malo, fue decadente, fue negativo. Ahí tiene un ejemplo empírico, claro, probado, de un periodo exitoso de crecimiento de la economía del país. Y para finalizar, quiero aprovechar su experiencia en política internacional, Federico, para que juzgue usted lo que está haciendo la Argentina en estos términos, ¿no? Distanciándose de China, con discursos que provocan al esquema geopolítico internacional. ¿Qué ve allí usted? Bueno, yo sinceramente pienso que la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, es una persona muy ignorante, porque presentándose como moderno, están en la lógica de la Guerra Fría que terminó hace muchas décadas. Vale la pena recordar que el muro de Berlín cayó en el año 89 y que la Unión Soviética se disolvió en el año 91. Decir, por ejemplo, que hoy Rusia es un país comunista de mucha ignorancia. Entonces, por de pronto, el prejuicio ideológico de no haber querido aceptar ser miembro pleno de los BRIC perjudica a la economía argentina, a las provincias argentinas. El argumento de decir que ya tenían posibilidad de comerciar y que lo van a seguir haciendo no es válido, porque ser miembro pleno da una cantidad de preferencias sumamente importante que la Argentina podría aprovechar. Cuando se habla de China, vale la pena recordar que justamente fue Arturo Illia el que inició las primeras conversaciones con China y los primeros niveles de comercio. Siguiendo el camino, posteriormente lo hizo Charles de Gaulle en Francia, que nadie podrá tildar de comunista, por supuesto, ¿no? Supongo. Y además, todo el mundo quiere tener comercio con uno de los mercados más grandes del mundo. Eso no significa ni romper con Estados Unidos, significa salir de la lógica de la Guerra Fría, del conflicto este-oeste, que no tiene nada que ver con nosotros. Cuando se habla de los BRIC, por ejemplo, lo integran, pero también integra Arabia Saudita, que es el enemigo histórico de Irán, lo integra Egipto, que es el aliado estratégico principal en el Medio Oriente, en los Estados Unidos de Norteamérica, y además lo integra Brasil, nuestro principal socio comercial. Es de una profunda ignorancia, y cuando se refiere en una publicación que hizo recientemente a la situación de Ecuador, acusando de que es una conspiración de los socialistas y narcotraficantes, es también de una profunda ignorancia. Yo creo que nosotros estamos mucho más cerca en ese momento de la realidad de Venezuela, de Ecuador, si seguimos el camino de Venezuela. Yo creo que también una anécdota, es el único ejemplo en América Latina de dolarización, y es un desastre. No solamente la caída en el poder adquisitivo, en la ausencia total del Estado y en el apoderamiento por parte del narcotráfico del país completo, Ecuador. Sí, escuchándolo hablar, Federico, sus posturas están alineadas con, si bien era otro escenario internacional, lo que Alfonsín proponía, ¿no? La tercera posición. Por eso resulta hasta incomprensible y a veces al borde de el delirio que sectores del radicalismo estén apoyando este gobierno de Milei, que por donde se lo mire no tiene nada que ver con los principios históricos del radicalismo, salvo que el radicalismo haya cambiado tanto y los periodistas que hacemos seguimiento de las mutaciones políticas no nos hayamos dado cuenta, Federico.
No, yo creo que lo que pasa es que algunos se ponen en la posición muy cómoda de decir, bueno, se votó un cambio, pero el cambio puede ser malo también. También proponía un cambio William Beckman, que está en una posición extrema de otro tipo, de ideología respetable, trotskista. Este otro señor dice que es anarcocapitalista, no sabemos demasiado bien qué es, porque luego aplican un ajuste ortodoxo que no tiene nada de nuevo. Insisto, que son las mismas recomendaciones del consenso de Washington a las cuales nosotros nos opusimos. Y como usted bien dice, y de acuerdo, Saúl Alfonsín estuvo claramente presente en el movimiento de países no alineados. Significaba no estar alineados durante el periodo de Guerra Fría ni con uno ni con otro, sino tratar de mantener la capacidad de autonomía nacional y desarrollarse. Y tuvo un gran éxito en política internacional. Federico, gracias, muy amable, y celebramos que haya voces en el radicalismo que busquen romper con este discurso que se impone, que si no se hace lo que se votó, la Argentina no respeta la democracia. Es justamente lo contrario. No implica eso, es todo lo contrario. La democracia es, bueno, hay un otorgar poder circunstancial, pero para hacer lo que se dijo que iba a hacer, no para perjudicar a las mayorías. Y eso parece no entenderlo un sector amplísimo del radicalismo, Federico. No, pero además hay algo elemental, lo dijimos. Primero, el concepto de soberanía popular, que es indivisible. También a nosotros nos votaron para hacer oposición. Pero por otro lado, los cambios que pretendan darse tienen que darse dentro de la ley y la Constitución. Está clarísimo que esto está fuera de la ley y fuera de la Constitución. Federico, muchas gracias, muy amable. Lo dejo porque lo siguen llamando de todos lados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Para cualquier otro momento. Muy amable. Federico Storani. En realidad no es de Río Cuartense, sino que nació en Hernando, ¿no? Pero se radicaron aquí en Río Cuarto los Storani. Y bueno, tuvo una proyección política, vive en La Plata, fue diputado nacional y ministro del Interior en los días asiagos de la Rúa yéndose en helicóptero. Renunció antes de que esto ocurriera Storani, cuando veía venir este descalabro. El gobierno actual cita como exitoso a Menem y Cavallo, pero lo cita en una parte. Dice, bueno, hasta el 1995. 95, después ya no. Bueno, entonces debieran decir que también fue exitoso el kirchnerismo, ¿no? Pero con el kirchnerismo hay otra cosa. Y ahí hay una especie de cerrazón ideológica y un nivel de utilización del kirchnerismo como una especie de rayo disparador de adhesiones en Córdoba, ¿no? Si no, no se entiende. Ni los propios peronistas entienden cómo algunos de los suyos, cada 2 frases dicen la palabra kirchnerismo. Son una patrulla perdida de la Segunda Guerra Mundial que no se enteraron que esa Segunda Guerra Mundial terminó. Pero si se quedan sin eso, se quedan sin nada. Y ese es el temor que tiene. El radicalismo también está navegando, no sabe para dónde. A los radicales le molesta que se los digamos. Hay muchos radicales que no se escuchan y algunos que están guardados adentro de, ¿no?, un subsuelo. No quieren aparecer, no quieren salir con el argumento estamos de vacaciones, no quieren decir nada, no saben qué decir. Y cuando vos no sabés qué decir, ya estás diciendo, ¿no? Cuando vos no sabés qué decir frente a estos atropellos y no sentás postura clara, ¿dónde está la juventud radical? ¿Dónde están los líderes del radicalismo local, regional? Porque tampoco le pidamos a los líderes nacionales. ¿Dónde están los que quieren zamarrear el árbol? La tienen reservida, reclara, porque si hay adhesión y tibieza en favor del gobierno de Milei que está instalada, es con el peronismo cordobés. Podrían tener un escenario de pleno aprovechamiento político, pero a mí me parece que al fin de cuentas no se quieren meter contra el 75% de los riocuartenses que lo votó a Milei. Es como le pasa a algunos periodistas, se creen que ese 75% es 75% de audiencia. Venga. Además, las cosas hay que hacerlas por convicción, no por conveniencia, en la política y también en el periodismo. Así